Producciones científicas de la Universidad Simón Bolívar y su Facultad de Medicina presentan Salud, solo salud. Muy buenas tardes, soy Argemiro Hernández para presentarles su programa Salud Solo Salud. Hoy vamos a hablar de los dolores más tenaces, que son catalogados por médicos y pacientes como los más intensos e insoportables, pero definitivamente tienen tratamiento. ¿Quién no ha sufrido usted de estos dolores? Mire, la mitad de la población colombiana tiene dolores, de cualquier índole, y solamente el 7% es tratado adecuadamente. Para eso tenemos un especialista aquí con nosotros hoy en nuestro set, como es el doctor Derek de la Rosa Barranco, médico internista, uno de los mejores internistas de Barranquilla para tratar este problema. Es el presidente del próximo congreso que se va a llevar a cabo aquí en Barranquilla la semana entrante de Medicina Interna, donde vienen todos los médicos internistas de Colombia. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor de la Rosa. Muy buenas tardes. Gracias, Ramiro, por invitarme a tu programa y compartir estos momentos con todos tus televidentes. Realmente abordas un tema que es interesante y que todos en algún momento lo hemos padecido. Y es bueno saber un poquito de estas cosas, por lo menos tratar de orientar en algo y mitigar este problema del dolor, porque en este pleno siglo XXI se dice que nadie debía tener dolor. Entonces es bueno saber qué está pasando para uno poder tratar de darle la mejor forma de tratar este dolor. Así que, bueno, por ejemplo, doctor de la Rosa, nos preguntan siempre, un dolor de pancreatitis, ¿es teso? Sí, la pancreatitis realmente es un dolor que es bastante severo y cuya causa en algunas ocasiones puede ser producto de un exceso de comida. En otras ocasiones es por problemas del licor, del alcohol. Y puede haber una causa también de obstrucciones a un conducto que tiene el páncreas, que se llama conducto de Wilson. Cuando se bloquea por un cálculo biliar, también se puede producir una inflamación. O sea que son las tres causas más que te pueden ocasionar la pancreatitis. Son sumamente, lógicamente, un proceso doloroso. Es una inflamación severa del páncreas. Y uno en medicina dice, yo te puedo diagnosticar una pancreatitis, pero saber cómo evoluciona el cuadro no lo podemos predecir. Sin embargo, ¿cómo se presenta? Generalmente es un dolor fuerte aquí en la boca del estómago, como dice uno, que se va hacia la espalda y puede acompañarse de náuseas y vómitos. Lógicamente, ese paciente hay que llevarlo a un centro institucional cuando tiene esta condición clínica, hay que examinarlo físicamente, hacer unas pruebas de laboratorio, de lo cual uno llega al diagnóstico de que tiene una pancreatitis. Ahora, ¿cómo lo tratamos y cómo curamos ese dolor? Inicialmente, ese paciente hay que ponerle buen líquido. Mientras tiene dolor en la casa, lógicamente no puede tomar líquido porque lo vomita, pero hay que poner líquido de alguna manera endovenosas, hay que dar tratamiento para el dolor y a veces utilizan unos medicamentos, a veces utilizamos la bucapina u otros mucho más fuertes, pero lo que hemos demostrado con el cual el dolor el paciente se alivia es cuando se coloca una sonda que se pasa por la nariz y produce como una descompresión en esta área y es una de las maneras como el paciente mejora. Definitivamente es un cuadro bastante grave. A veces tenemos pacientes jóvenes con pancreatitis y a veces evolucionan mal, como tenemos también ancianos con pancreatitis y evolucionan bien. Por eso decimos, hacemos el diagnóstico, pero cómo evoluciona no es fácil. Definitivamente, calmar el dolor ha sido una de las eficiencias de ustedes los médicos, pero es muy esquiva. En estos dolores tenaces, por ejemplo, el cólico renal, ¿quién no lo ha padecido? Yo, por ejemplo, lo he padecido. Ajá. Sí, el cólico renal se dice que es el parto de los varones. Sí, yo creo que sí. Pero nosotros, pues, eso cuando alguien padece es un verdadero dolor en el cual casi siempre comienza del lado que tiene la obstrucción, porque los riñones tienen un conducto que son los uréteres. En los riñones se puede producir el cálculo y este viene bajando y donde produce la obstrucción comienza el dolor. Que puede ser a nivel renal, puede ser a nivel uretero, puede ser hasta más abajo. Pero esta es una situación en la cual siempre uno tiene el dolor del sitio donde comienza y se va casi siempre hacia la ingle. Sí. Ese es un dolor bastante fuerte, algunos dicen urente, te puede hacer también vomitar y puede la orina ser un poquito oscura, que es con sangre. Entonces, el diagnóstico, pues lógicamente se requiere de un parcial de orina y de la clínica.
Entonces uno llega a hacer el diagnóstico de esto. Aquí también, cuando se presenta este tipo de dolor tan berraco, como dice uno, hay que también hidratar al paciente, porque la deshidratación es una de las causas que también puede llevar a este problema. Entonces hay que hidratar al paciente, habrá que colocar, lógicamente, medicamentos. En algunos casos nosotros llamamos medicamentos opioides, para tratar de mitigar el dolor. Otros utilizan otro tipo de medicamentos, como diuréticos, pero lo principal es abordar la causa. Hay un cálculo. Hasta que no bote el cálculo, el dolor no va a desaparecer. Hay personas que sienten hasta por dónde va bajando el cálculo. Sí, y sienten cuando lo expulsa y el dolor se dio. Lógicamente ese cálculo, como va bajando, de acuerdo a la forma que tiene, esto va, como dice uno, rajando, va haciendo daño. Y por eso es que la orina le va a salir oscura o con sangre. Entonces, así uno hace el diagnóstico. Igual en estos pacientes, como les dije, hay que hidratarlo y hay que darle algo para algunos utilizan analgésicos de estos comunes, pero yo pienso que lo principal en estos casos es la hidratación, y de pronto con los medicamentos podemos tener dudas, como qué le ponemos o qué no le ponemos. Los urólogos a veces utilizan, como te digo yo, diuréticos. Nosotros no es que no recomendamos diuréticos, lo podemos utilizar, pero utilizamos algo que sea más para el dolor, un analgésico común, se puede utilizar en ese momento, mientras expulsa el cálculo. La tienda del diabético, con dulzura hacia el diabético, glucómetros, vacunas, tirillas, drogas, alimentos, revistas y videos, carrera 48, número 70-191. La Universidad Simón Bolívar los invita a seguir viendo Salud, solo salud. Buenas tardes amigos, soy Carlos Acevedo de la Unidad de Estética Dental. Bienvenidos al programa de salud oral. Hoy vamos a hablarles de lo que es el mal aliento o halitosis. La halitosis o mal aliento, que es un mal que afecta a muchas personas, tiene el gran inconveniente de que a veces no es percibido por ellas mismas. Es decir, yo puedo tener mal aliento y no puedo saber que lo tengo. Desafortunadamente la gente que nos rodea a veces tampoco se atreve a decirnos si padecemos o no padecemos de ese mal aliento, lo cual puede romper la comunicación o hacer que la gente nos rechace cuando nos estemos dirigiendo para hablar con ellos. ¿Cómo podemos hacer nosotros para detectar si tenemos mal aliento o no? Primero que todo es importante realizar un sedado dental. Al pasar la seda dental, nosotros debemos acercar esa seda dental y hacer un pequeño olfatear y percibiremos aproximadamente si podemos tener o no. Hay un detalle muy importante. El mal aliento no solamente ocurre por problemas en la boca. Aunque el 90% de las veces que tenemos mal aliento ocurre por esto, hay un 10% que puede ser debido a sinusitis o también a problemas digestivos. También entonces es importante que acudan a su odontólogo para que él pueda determinar si la causa de su mal aliento está en la boca o ya tendríamos que acudir a otro especialista para poder tratarlo. Y uno de los dolores más tenaces es el infarto cardíaco, ¿cierto, doctor de la Rosa? Claro, es que el infarto cardíaco hay una sensación de muerte. La gente tiene una sensación de muerte. O sea, es un dolor en el pecho, tipo que nosotros llamamos opresivo. Sienten que el corazón se lo están constriñendo y hay una sensación de que te vas a morir. Lo que pasa es que un dolor en el pecho a veces no es fácil identificar si realmente es el corazón, si son los pulmones, si incluso es el estómago u otro órgano, hueso también de esta parte de acá. Sin embargo, hay unos tics que uno lo orientan a pensar que el problema es cardíaco cuando tiene cierta sintomatología que nosotros llamamos de alarma. ¿Cuál es esa sintomatología? Que se ponga a sudar, eso se llama diaforesis, o que ese paciente le dé náuseas, vómitos, y si está sudando, entonces esos síntomas de alarma nos hacen pensar que eso probablemente sí sea un infarto de miocardio, y en estas circunstancias hay que llevarlo inmediatamente a un centro hospitalario porque hay que hacer electros y unas pruebas de laboratorio urgentes. No se puede perder el tiempo un infarto de miocardio porque los minutos cuestan. Y este paciente hay que intervenirlo en cuestión de horas. No se puede permitir pasar largo tiempo porque si no se hace una intervención puede ser la muerte del paciente. Entonces, el dolor de infarto de miocardio, aquí pues lo que uno debería hacer es preventivo. ¿Qué causa un infarto de miocardio? Hay tantos problemas, la hipertensión, la diabetes, la obesidad,
el sedentarismo, son problemas en las grasas, lo que es el tabaquismo, son situaciones que son las que van a generar y van a llevar a que estos vasos sanguíneos que irrigan el corazón se tapen y son los que producen finalmente el dolor, el daño y el dolor en el infarto de miocardio. Entonces, cuando alguien tiene un dolor en el pecho que sienta que es opresivo, si tiene la duda, vaya inmediatamente a un centro hospitalario, porque hay que hacerle un electro. E independiente del electro, si hay la alta sospecha que tiene factores, como hemos mencionado esto, de que es hipertenso, de que es diabético, de que fuma, hay que hacer pruebas de laboratorio específicas y uno tomar esa conducta inmediata. Yo invitaría a que si uno tiene un dolor, Ramiro, y tiene un dolor en el pecho y sospecha con infarto de miocardio, una de las ayudas es tomarse una pastilla de aspirina de 100 miligramos es suficiente. Eso va ayudando mucho al paciente. Muchas veces esta sola le puede salvar la vida al individuo. No estamos tratando el dolor en ese momento, pero estamos haciendo algo sobre la causa. Bueno, definitivamente uno de los dolores más tenaces que podemos padecer del ser humano, el dolor de cáncer. ¿Sí o no, doctor de la Rosa? Sí, el dolor de cáncer realmente, cuando este cáncer compromete al órgano lógicamente original donde tiene el cáncer, o cuando hace metástasis a ciertas áreas como a los huesos o a ciertos nervios, se va a presentar el dolor de cáncer, que puede llegar también a ser muy insoportable. Aquí pues los anestesiólogos han trabajado bastante y tienen equipos que se llaman de manejo del dolor específicamente, porque no se debe permitir que este paciente en este siglo tenga dolor, además del cáncer que lo está acabando, tenga dolor, no se debe permitir. Entonces, cuando sabemos que tiene cáncer y tiene dolor, pues uno generalmente comienza con unos medicamentos que llamamos nosotros suaves y se va ascendiendo paulatinamente hasta llegar finalmente a los opioides, que son los que digamos tienen mayor fortaleza para controlar el dolor. A veces son demasiado problemáticas, a pesar de todo lo que recibe se sigue el dolor, entonces habrá que hacer bloqueos, o ya los anestesiólogos hacen una serie de infusiones específicas para este tipo. Pero lo principal en estos casos es comenzar con un tipo de medicamento suave. Si con eso se controla el dolor, continúe con él. Si no está evolucionando, entonces se va pasando a unos tipos de medicamentos un poquito más fuertes. Hasta con la misma acetaminofén, el doble. Si se controla con eso, bien, vaya con él. Si no controla, entonces habrá que agregarle otro tipo de medicamentos. Ahí ya en el comercio existen acetaminofén con codeínas y así otra serie de elementos más o menos parecidos antes de llegar a los medicamentos como la morfina. Doctor, y el dolor de cabeza, ese punzante o pulsátil, como es la famosa migraña, ¿qué? Ese es un pan de cada día. Ese es un dolor tenaz. Y es con este sistema hoy, bueno, las problemáticas se viven en Colombia, hay gente que no tiene oportunidades de trabajo, hay gente desplazada, los mismos problemas en el hogar, de conflictos, en fin, todas estas cosas producen cefaleas y algunas pues son que llamaban migraña. La migraña realmente es producto de un defecto sobre el vaso sanguíneo. Cuando este vaso se constriñe o se dilata, produce este tipo de dolor que es bastante molestoso. Hay varios tipos de migraña, los neurólogos lo clasifican en una cantidad de cosas, pero es realmente molestoso. Hay gente que no tolera la luz, que acompaña de náusea y vómito, hay gente que está encerrada durante esos días, es un problema bastante serio, hasta de incapacidad realmente. Aquí hay que buscar el medicamento que te calma el dolor. Aquí sí el médico tiene que llenarse de paciencia e ir abordando con qué se calma, no correr a dar el medicamento último que salió, sino con qué se calma el dolor. Nosotros podemos utilizar antidepresivos. No olvides que nuestras cámaras están a tu disposición para que expreses tus quejas y reclamos de tus EPS. Ahora nos vamos con nuestra sección Presta Atención con nuestra compañera Tabitha Vázquez. ¿Tú estás afiliada a alguna EPS? Sí, señor. ¿A qué EPS? Colmédica EPS. ¿Y te tratan bien? Muy bien. ¿Los médicos? Espectacular. ¿Estás afiliada a alguna EPS? A Comeva. ¿Cómo te tratan en Comeva? Muy bien. ¿Las citas, la entrega de drogas? Sí, muy bien. Todo. ¿Y los médicos también? También. Bueno, gracias.
La tienda del diabético con dulzura hacia el diabético, glucómetros, vacunas, tirillas, drogas, alimentos, revistas y videos, carrera 48, número 70-191. La Universidad Simón Bolívar los invita a seguir viendo Salud, solo salud. Doctor, para el herpes zóster, ¿qué tratamiento existe? Hombre, muy buena esa pregunta. El herpes zóster, como hablábamos hace poquito, es producido por un virus. Pero este virus, uno utiliza medicamentos que son antivirales, como el aciclovir, por ejemplo, que es el que más solemos utilizar en la fase aguda. Pero ya cuando está el dolor por el herpes, además del aciclovir, que hay que darlo durante un tiempito, tenemos que dar analgésico, el que más usted le controle el dolor. Doctor, me dan dolores de cabeza en la parte derecha y parte izquierda. ¿Qué hago? Fíjense que esta pregunta es también interesante. Igual lo vemos aún en nuestras consultas. Los dolores generalmente no se presentan así de un lado y del otro. Eso es una orientación clínica. Porque si es de un solo lado, pues ya uno puede pensar de lo que hablábamos ahorita, la neuralgia del trigémino. Si es bilateral, ya la situación, o sea que tienes ambos lados, el problema puede ser un problema migrañoso. En ambas circunstancias hay que tratar ese dolor. Bueno, la neuralgia del nervio trigémino, doctor de la Rosa. Esta es una situación también molestosa, engorrosa en el paciente que lo sufre, realmente. Fíjate que a veces la causa ni se conoce. Puede haber compromiso de un vaso que está sobre este nervio, como muchas veces no existe una causa. La característica es que hay un compromiso de un lado de la cara. El nervio trigémino, cuando está sobre nuestra cara, inerva 3 sitios: de la parte de la frente, la parte aquí sobre el maxilar y la parte mandibular. En la neuralgia del trigémino, el compromiso no lo hace en las 3 ramas, siempre coge una de las 3, o la hace sobre la frente, o la hace sobre el maxilar, o la hace sobre el región mandibular. El asunto es que es un dolor que nosotros llamamos lancinante, tipo latigazo, constante, fuerte. Realmente es también a veces invalidante, el paciente a veces no puede asistir a sus situaciones laborales. El manejo aquí también se valen es varios. Podemos utilizar antiinflamatorios, pero necesariamente hay que ayudar unos medicamentos que nosotros llamamos medicamentos adyuvantes. ¿En qué sentido? Que no es que sean directos sobre el dolor, pero ayudan a que ese dolor se baje. Y seguimos con los dolores tenaces, definitivamente. La neuralgia de herpes. Ese también es otro. El herpes es una situación que se da muy frecuente en nuestra población. Yo tengo un gran amigo mío de hace muchos años con un herpes zóster y el tipo me dice que es una locura. Sí, realmente ahí es un virus el que afecta a estos nervios. Este virus, cuando en la fase aguda, pues es como unas vesiculitas, como unas gotitas de agua que aparecen en el trayecto que lleva el nervio en la área que está él afectando. Eso llamamos nosotros médicos dermatoma, o sea, sobre el trayecto que va el nervio, ahí se van formando hacia en la piel unas vesículas muy pequeñas en la fase aguda. Ahí realmente a veces no hay dolor, pero cuando cede esta fase aguda, viene este problema del dolor, que la persona ni se puede poner la camisa, no la tolera realmente. No la tolera realmente. Y aquí pues también en estos pacientes hay que utilizar antiinflamatorios, también de una manera ascendente hasta que uno puede llegar definitivamente a los opioides. Me encuentro con la señora Ramona Beleño, ganadora del glucómetro digital medidor de glicemia del domingo anterior. Gracias al programa Salud, Solo Salud. Y que lo sigan viendo. Y siguiendo ya por último con estos dolores tenaces que podemos sufrir, las quemaduras, doctor de la Rosa. Fíjate que las quemaduras no se ven en cualquier momento. En la casa, las quemaduras tienen una clasificación, se habla de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Eso depende de la profundidad que ha tenido la quemadura en el cuerpo, en la piel. La piel es el órgano más extenso de nosotros. Y entonces, de primer grado generalmente la piel está un color rojo, que nosotros llamamos eritematoso. Son subdolorosos, son de los más dolorosos. Sí, el primer grado lo vemos cuando usted va a la playa y te
te metes un buen sol, te pones como un camarón. Esa es la quemadura de primer grado, es una quemadura dolorosa. Dicen que la intensividad depende de la extensión de la quemadura. Exactamente. Y la quemadura de segundo grado ya hay la aparición de vesículas, una bolita más grandecita llena de líquido. También son dolorosas. Las de tercer grado no duelen, fíjate tú, y son las más graves. ¿Por qué? Porque la quemadura ha penetrado tanto que afecta a los nervios que irrigan esa área y por eso no hay dolor, porque los nervios los ha quemado y estas son más problemáticas. Bueno, y en este programa estamos hablando del dolor, pero queremos hacerles un comentario a ustedes, queridos televidentes. El próximo 14, 15 y 16, la semana entrante, acá en Barranquilla se celebra el 21 Congreso Nacional y Latinoamericano e Internacional de Medicina Interna. Vienen aproximadamente 1.300 médicos internistas de Colombia y de otros países. Y aquí tenemos al presidente de este congreso, es el doctor Teres de la Rosa Barranco. Así que, médico, cuéntenos, ¿qué es este congreso? ¿Qué va a ocurrir la próxima semana aquí en Barranquilla con la cantidad de médicos que habrá aquí? Bueno, Aremiro, hace 20 años el congreso del American College no se hacía en Barranquilla. Qué bien, vea. Y entonces, este año Barranquilla la va a botar toda. Estamos esperando con mucho cariño a todos los internistas de Colombia, los de la costa y los médicos que les gusta la medicina interna. Pero, por ejemplo, los dolores de fractura, doctor Derek. La fractura sucede a cualquier edad. Claro. Desde un niño recién nacido hasta la persona de edad. El dolor de fractura, lógicamente, como el hueso se parte, partirse completamente o parcial, como sea, el hueso tiene una membrana que lo cubre y lógicamente sobre esa membrana hay nervios. Cuando el hueso se rompe, al tocar estas membranas que corre el nervio, se produce el dolor. Casi siempre cuando hay una fractura hay una limitación que nosotros llamamos funcional, es decir, que usted no podrá caminar, no podrá hacer muchas cosas. Es un dolor demasiado también grande. ¿Cuál es la idea de estos pacientes o la idea que nosotros tenemos para estos pacientes? Calmarle el dolor. Calmarle el dolor. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay que darle lógicamente antiinflamatorios. Aquí son los antiinflamatorios de los comunes, como llamamos nosotros, los que más utilizamos. Algunos tienen problemas en el estómago, no se le pueden dar, entonces utilizamos otro tipo de antiinflamatorios que no le irritan el estómago. Pero definitivamente estos pacientes también tienen que acudir al especialista, porque tiene una fractura, hay que corregir la fractura. Entonces el especialista es el que tendrá que hacerle unas inmovilizaciones, algunos hay que operar, porque depende del tipo de cirugía, de fractura que hayan tenido. Y nosotros lo que hacemos en ese momento es mitigarle el dolor. Realmente sí, hay que invitar a todos los médicos de la costa atlántica y de Colombia. De afuera de Colombia vienen bastantes médicos internistas y médicos residentes. Este es el 21 Congreso que se va a hacer aquí en Colombia. Y el presidente de este Congreso lo tenemos aquí en nuestro programa Salud, Solo Salud. Definitivamente hay que venir. Se van a hacer, mire, unos tratados definitivamente sobre cantidad, 50 conferencistas, vienen unos conferencistas internacionales. Y hay que venir a este Congreso de Medicina Interna. Hace 20 años no se llevaba a hacer aquí en Barranquilla, del American College. Definitivamente es una gran noticia para todos los médicos de la costa y para Barranquilla, que aquí lo vamos a recibir con cariño y amor. Tienen que venir a Barranquilla, aquí los esperamos el 14, 15 y 16, o sea, la próxima semana, el jueves, viernes y sábado, a todos los médicos de la costa y de Colombia. Bueno, doctor de la Rosa, y a usted definitivamente agradecerle haber tratado este tema de los dolores más tenaces, ahí medio orientando a estos televidentes. Sí, no, gracias realmente por compartir estos momentos contigo y ayudar a nuestros televidentes con este tipo de problemáticas, darle por lo menos algún tipo de tics. Definitivamente el dolor a veces es demasiado insoportable, pero cuando tiene este tipo de dolores que nosotros llamamos orgánicos, tienen solución. Y si hay alguna duda, pues asista a su médico de confianza. Por ahí comienza el éxito. Busque el médico con el cual usted se siente más agradado, con el cual se tiene más confianza, y lógicamente él debe evaluarlo, revisarlo bien y darle el tratamiento que usted realmente se merece para que no tenga ese dolor en este siglo XXI. Que no debía existir en este momento. Así es. Bueno, así es, queridos televidentes. Definitivamente quisimos presentarle este programa de estos dolores, que son tenaces, y que ojalá ninguno de ustedes lo llegue a tener. Y pedirle al Todopoderoso que le dé salud a ustedes,
a su familiar y a nosotros. Eso sí, sin dolor, para estar el próximo domingo aquí a las 6 de la tarde en Salud, Solo Salud. Gracias.